En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para poder adentrarnos en este mensaje y poder comprenderlo, que va a ser importantísimo que lo podamos entender, vamos a tratar de ubicarnos desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Adán tenía su espíritu conectado, enchufado con el Espíritu de Dios. Y Dios se comunicaba a Adán a través de su espíritu, porque Dios es espíritu. Y toda la sabiduría de Dios viene a nuestro espíritu, el conocimiento de Dios viene a nuestro espíritu, y los pensamientos de Dios vienen a nuestro espíritu. Nuestro espíritu le pasa la información a nuestra mente. La mente es el asiento del alma. Son dos cosas muy diferentes. El espíritu es la parte o el componente del ser humano a través del cual conocemos, adoramos y servimos a Dios, porque Él es espíritu. Está en la dimensión de los espíritus. El alma, los animales también tienen alma, es el asiento de los sentimientos. Los animales también tienen alegría, se entristecen, extrañan, expresan alegría. Los animales brincan y brincan, los perritos cuando están contentos, lloran cuando están tristes o ladran como lo expresen ellos, etcétera, etcétera. Pero el alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, del intelecto, de la voluntad. Y finalmente tenemos un cuerpo donde habita dentro de nosotros un alma y un espíritu. Muy bien, Adán y Eva tenían contacto con Dios y conocían a Dios, entendían a Dios, porque sus pensamientos son muchísimos más altos que nuestra mente, que nuestro intelecto, que nuestra razón. Entonces había otra vialidad, otro camino, otro puente donde estábamos conectados con Dios, que era el espíritu. Cuando el hombre se rebela contra Dios y le cree a Satanás de que nosotros podemos decidir qué es bueno y qué es malo, y comenzamos a creer que realmente somos dioses, que no necesitamos a un ser independiente, autónomo, el único que existe para decidir nosotros lo que es bueno y lo que es malo, en ese momento se rompió, nos desconectamos la clavija, nos desenchufamos de Dios espiritualmente. Esta separación entre Dios y entre el ser humano se conoce en la Biblia como la muerte espiritual.
Dios le dijo en Génesis 2:16 a Adán y Eva: el día que ustedes atraviesen mis límites, el día que ustedes traspasen mis mandamientos, el día que ustedes traten de cruzarse la raya que les he pintado, porque no son dioses, porque no son autónomas, cuando pisen en otros terrenos, ciertamente morirán. Bien, la palabra morir o la palabra muerte en la Biblia no significa cesar de existir. Apúntalo. La palabra muerte significa en la Biblia separación. No hay tal cosa como cesación de existencia, porque aún los que no son creyentes, cuando mueran, van a vivir eternamente, nada más que separados de la presencia de Dios en el lago de fuego. Así que la palabra muerte significa separación. Entonces el ser humano se desenchufa, se separa de Dios espiritualmente, y de ahí en adelante toda la historia del ser humano hasta nuestros días es la historia de un ser humano que vive desconectado de Dios, que vive desenchufado de Dios, que no conoce a Dios, que no entiende a Dios, y que ha sido guiado durante todos estos 6,000 años de historia. El ser humano ha sido guiado por sus razonamientos, sus presuposiciones filosóficas, sus ideologías que nosotros hemos en nuestra mente chiquita de gusano, de caracol que tenemos comparada con la mente de Dios, inventado. El ser humano ha caminado y tiene conciencia, aunque se desenchufó de Dios. En el alma tenemos conciencia de la eternidad. Y por eso los egipcios enterraban a sus muertos y les ponían la espada, les ponían la comida. Los hindúes, no existe ninguna civilización, no existe ninguna tribu, no existe ninguna cultura en la historia que no haya creído o adorado a algún Dios, y que no haya creído que después de esta muerte acaba todo. Inventaron la transmigración del alma, la reencarnación, viajar por el karma, etcétera, etcétera, porque el ser humano, dice en Eclesiastés capítulo 4, le puso Dios la eternidad en su alma. Los perros no saben nada acerca de eso, ni las jirafas, ni los caballos, ni los conejos. Nunca has visto un grupo de conejos adorando a Dios, ni perros ladrando, aleluya, nada de eso, ¿verdad? Ni caballos, ni delfines, que son los más inteligentes, ni los chimpancés, a quien se parece tu bisatatabuelita, según tu maestro de la secundaria, que venimos de los changos. Pregúntale a quién se parece su bisabuela. Entonces, nosotros hemos caminado durante toda la historia totalmente desconectados de Dios. Porque estamos desconectados de Dios, no entendemos, en primer lugar, de dónde venimos. No sabemos el origen, y como dijo tu padrino don Teofilito, ni lo sabremos a través de la investigación científica. La ciencia jamás, dile a tu maestro, jamás nos podrá decir el origen de la vida. Han inventado que hay una evolución, pero el origen es antes de la evolución. Aun cuando diga una persona, bueno, de una sola célula, un protozoario evolucionó todo, ¿quién puso ese protozoario? ¿Quién puso esa célula? ¿Qué brotó de repente en el espacio? Que de repente apareció un diseño inteligente de la nada, porque detrás de una inteligencia tiene que haber un diseñador. Bueno, en fin, el ser humano no sabe, y entonces el ser humano, como trata en la secundaria, en la preparatoria, de explicarles a los estudiantes, bueno, es que como no sabemos de dónde venimos, venimos de una selección natural, venimos de la teoría de la evolución, cuando ahora que se descubrió el genoma humano, se ha descubierto genéticamente, ¿verdad?, que la teoría de la evolución es la aberración más grande y la irracionalidad y locura más profunda de la mente humana. Creer que de una sola célula salieron panteras, salieron cocodrilos, salieron delfines, cuando cada uno de ellos tiene su propio programa, cada uno de ellos tiene su propio CD, cada uno de ellos tiene su propio software. No puede haber habido de una sola cosa millones de programas. Los changos piensan de una forma, los delfines actúan de otra manera, las tortugas de otra manera. Aun cuando se haya evolucionado el cuerpo, ¿quién les puso el programa para actuar como actúan? Vemos detrás de esto un diseño inteligente. Muy bien, como nosotros no sabemos ni hemos conocido a Dios, ni lo vamos a alcanzar a través de investigando,
haciendo budismo zen en Chapultepec, yéndonos allá a los Himalayas y rapándonos y metiéndonos de monjes, o metiéndonos a un convento, o tratando a través de un viaje de mota o de peyote o de LSD, viajar para encontrar a Dios y ponerme aquí, vuelo al Altísimo, etcétera, etcétera, ¿verdad? De ninguna forma lo vamos a encontrar a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios bajó de allá, de donde Él se encuentra, a este mundo. Y caminó en un ser humano como tú y como yo, llamado Jesucristo. Él era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Cristo camina entre nosotros durante 3 años y medio y comienza a hablar, comienza a predicar, comienza a enseñar, síganme con cuidado, un mensaje que ni los esenios, ni los hindúes, ni Buda antes que él, ni ningún filósofo jamás habían compartido. Una vez yo en una universidad, hablando con unos estudiantes, me cuestionaron diciéndome, es que Cristo tuvo su sabiduría de los esenios, es que Cristo estuvo en la India, así me dijeron, es que Cristo era otro gurú. Y les dije a ellos de una forma muy clara, todo lo que ustedes me están diciendo es por ignorancia, porque todas las filosofías orientales, absolutamente todas, hinduismo, los lamas, los Hare Krishna, los gurús, etcétera, etcétera, creen en 2 cosas que es el fundamento de los pensamientos de las filosofías orientales, y se llama en primer lugar el panteísmo. El panteísmo, o sea, Dios es esto, yo soy Dios, el reloj es Dios, yo soy Dios, Dios es todo y Dios está en nosotros. O sea, en el panteísmo la creación y la divinidad es lo mismo. Y cuando venimos a la Biblia, dice en Génesis 1:1, Dios en el principio creó. En la Biblia la creación está separada del creador. El creador no es la creación, ni la creación es Dios. La creación es el resultado o el producto de Dios, pero Dios está totalmente separado de su creación. Y la segunda proposición que las filosofías orientales exponen o postulan es que todas creen en la reencarnación. Y la Biblia dice en Hebreos 9:27, para que se lo digas a tu maestro gurú, está establecido a los hombres que muramos una sola vez, y después de la muerte no hay reencarnación, no hay transmigración, después de la muerte el juicio. Así que la Biblia contradice el sistema de pensamiento y las ideologías orientales. Entonces, ¿de dónde sacaron que Cristo era un gurú? Cuando las enseñanzas de Cristo contradicen a todos los gurús, contradicen lo que dice el Dalai Lama, contradicen lo que dijo Mahatma Gandhi, contradicen las teorías de Buda. Las enseñanzas de Cristo son únicas, son peculiares. Cuando los filósofos lo escucharon en sus tiempos, dijeron esto: nadie ha hablado como este hombre. Ese sistema de pensamiento de los griegos que predominaba a través de la cultura helénica en tiempos de Cristo, no lo conocían. Y sin embargo Cristo viene y nos trae un mensaje, y aquí es el centro de nuestro mensaje en esta tarde. Del cielo baja un mensaje, sígame con cuidado, que choca contra el intelecto de los seres humanos. Nos trae un mensaje que hace polvo a los sabios. Porque ya Dios había escrito antiguamente en Isaías 29:14 que cuando Jesucristo apareciera iba a destruir la sabiduría de los sabios. Y aquellos que se decían entendidos de las cosas del universo y las proposiciones filosóficas y Demóstenes y Sócrates, iba a destruir, iba a pulverizar el entendimiento de los entendidos. En otras palabras, cuando Dios bajara y nos revelara su mensaje, el mundo creería que ese mensaje es locura al ser humano. Por eso el versículo 18 que acabamos de leer de la primera carta a los Corintios dice: porque la palabra de la cruz, ¿qué cosa? La palabra de la cruz es locura, porque dice a los que se pierden, pero a los que se salvan, ese mensaje que Dios escoge
iba a contradecir el mensaje de todas las religiones. No existe ninguna religión, llámese hinduismo, islamismo o musulmanes o judaísmo, testigos de Jehová o mormonismo, unitarismo, la religión, catolicismo, la que tú me quieras mencionar. Todas las religiones, sin excepción, creen que se puede alcanzar el cielo portándose bien, con buenas obras. Y en segundo lugar, todas creen que se necesitan hacer sacrificios. Y llega por este lado el Hijo de Dios y le dice al mundo: ninguna obra buena te va a llevar al cielo. Se acerca un joven y le dice a Cristo, un intérprete de la ley en Lucas capítulo 10: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino de Dios? ¿Haciendo qué cosa? Había la mentalidad de que se tenía que hacer algo, y todavía esta mentalidad prevalece. Y cuando venimos a la Biblia, el mensaje de la Biblia es locura, porque la Biblia dice: no tienen que hacer nada. Y eso choca con mi mente, porque yo soy orgulloso y mi abuela me enseñó que por mis buenas obras y yéndome de rodillas y haciendo peregrinaciones y miércoles de ceniza y cumpliendo con los ritos y las ceremonias de mi religión, cuando me muera tengo la visa al cielo. Eso es lo que nos han enseñado. Y cuando predicamos a Cristo y predicamos es que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, el ser humano se enoja, porque el ser humano es tan orgulloso que él necesita hacer algo y decir: me gané el cielo, me metí de monja, me metí de monje, regalé mis cosas, me porté bien, nunca rompí un plato en la vida, etcétera, etcétera. Y el mensaje de la Biblia es: Dios, a través del lavamiento y la purificación del Espíritu Santo, no por obras para que nadie se gloríe, nos regala la salvación. Es un regalo de Dios. Y esto choca con el intelecto, choca con la razón humana. Repito, ¿por qué choca? Yo he tenido debates en la televisión con religiosos que me han dicho: ustedes la ponen muy fácil. Y le digo: no, no es muy fácil, porque a nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó a su Hijo. Para nosotros es gratuita, pero a su Hijo le costó la sangre en la cruz del Calvario. Entonces Jesucristo baja al mundo y nos da un mensaje de esperanza y nos dice: ustedes no tienen que hacer nada, yo en la cruz lo voy a hacer todo por ustedes. Yo voy a llevar el castigo que ustedes merecen, los cueros, las cuerazos, la condenación, el juicio, las maldiciones que ustedes merecían, yo las voy a llevar en la cruz. Y ahí su cuerpo en la cruz fue destrozado, como en esa película de la Pasión, que se quedó corta todavía. Fue hecho pedazos, la carne se le salía, por borbotones la sangre le brotaba por todos lados. De la cabeza a los pies Cristo era un guiñapo, era un monstruo en la cruz. ¿Cuál es el mensaje que el Hijo de Dios estaba proyectando en la cruz? Que eso es lo que el pecado hace con nosotros, nos convierte en monstruos. Así como su cuerpo fue despedazado y fue hecho un monstruo en la cruz que ni siquiera se reconocía, es lo que el pecado está haciendo con tu vida. Cada vez el pecado te destruye más, cada vez el pecado te deforma más, cada vez el pecado te engaña más, te desvía más, te envejece prematuramente, porque no es casualidad que los brujos y las brujas, por eso está la brujilla, cacle, verá, y la pintan con una narizota así toda hinchada y toda vieja y toda fea. ¿Por qué? Porque la brujería hace que las personas envejezcan prematuramente. Te acaba el diablo, te acaba el pecado, te acaba tu naturaleza caída. Y Cristo baja del cielo para decirnos: les traigo un mensaje. Y dice Pablo: esta es la razón, porque la palabra, cuando predicamos a Cristo, la gente dice: ¿cómo es posible que este hombre pueda realmente salvarnos si ni siquiera se salvó a sí mismo en la cruz? A los contemporáneos de Cristo los volvió locos. Y miren lo que dice aquí adelante la palabra de Dios, versículo 19. 1 Corintios 1:19. Porque está escrito, si allá estaba esto determinado por Dios, que Dios iba a destruir la sabiduría de Demóstenes, de Sócrates, de Octavio Paz, de Oscar Wilde, de Jean-Paul Sartre, de Ingersoll, de Carlos Sagan. Dios iba a hacer polvo los cerebros
de renacuajo que todos los que se dicen sabios han tenido, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y ahora Dios hace preguntas. La primera es: ¿dónde está el sabio? O sea, Dios te dice en esta tarde: tráeme tu gallo. A ver, maestro de historia, a ver, físico, matemático, a ver, muchachito maestro de filosofía y letras, tú que estudias ciencias políticas, tú que estudias antropología, tráeme tu gallo. ¿A quién me quieres escoger? Dice Dios. A ver, escógeme a tu gallo tráeme a Alejandro el Magno. ¿Quién es tu gallo? ¿Sócrates? A ver, Sócrates, ven para acá. ¿Demóstenes es tu gallo? ¿Ingersoll? ¿Jean-Paul Sartre? ¿Carlos Sagan? Dime quién es tu gallo, dice Dios. Dime para ti quién ha sido el hombre, o a quién consideras tú, o pregunta a tus maestros, quién consideran ellos que ha sido el hombre más sabio de la historia. Y una vez que tú encuentres a tu gallo y que lo traigas acá, te voy a echar, dice el Señor, a mi gallo Giro. Y vamos a comparar los pensamientos de cualquier que tú me digas. Ni Carlos Sagan, ni Jean-Paul Sartre, ni Alberto Einstein, ni Demóstenes, ni Sócrates, ni ninguno que tú menciones jamás le ha podido contestar al ser humano las tres preguntas que Cristo nos contesta: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Dice la Biblia: ¿dónde? En segundo lugar, ¿dónde está el escriba? Tráeme a tu escritor favorito. Tráeme a tu escritor favorito. Tráeme a Benítez, que escribió las barbaridades del caballo de Troya, marihuanadas, porque es lo que son. Este hombre pervierte totalmente la palabra y se aprovecha el evangelio y creen que es cristiano. Tráeme al mejor escritor que conozcas, a Oscar Wilde, a William Shakespeare. Aunque Shakespeare fue uno de los más grandes dramaturgos ingleses, es el que más se ha acercado a la verdad. Cuando escribió en Hamlet, en su obra famosísima, Ser o no ser, he aquí el dilema. Así lo estableció uno de los más grandes dramaturgos de la historia. Y lo comparas con los escritores modernos, como quien escribió Harry Potter. Esas son las obras literarias del siglo XXI, babosadas, brujería pura, donde a los niños los engatusan y los atraen a la brujería. Y son los bestsellers del mundo, las mejores películas del mundo. Y el mundo, como no entiende la sabiduría de Dios, se va con la finta porque no entiende los pensamientos de Dios y cree que es locura. Ay, sí, es una exageración. Harry Potter está inocente. La telenovela Rebelde no tiene nada que ver. Y estas cosas no tienen nada que ver. Y ustedes son muy extremistas y se van muy lejos porque no saben qué es locura para ellos. Pero para nosotros eso ya no debería ser locura. Ya debemos de tener el suficiente entendimiento para discernir entre el bien y entre el mal. Dice la tercera pregunta: ¿dónde está el disputador de este siglo? Esta palabra disputador, sucetes, en el griego significa aquellos que todo lo alegan, aquellos que todo lo discuten. Yo estaba una vez aquí en la Facultad de Economía en la UNAM, me acuerdo en 1984-85, que estaba infiltrada la Facultad de Economía de comunistas y de ateos. Era famosísimo en ese tiempo. Todos los maestros que trajeron del exilio de Allende, de Chile, los trajeron a México y los infiltraron en las universidades, y salió una generación de economistas ateos en México. Y recuerdo que uno de los estudiantes, a la mitad de un debate que tuve y les mostré las evidencias de la creación, se paró y me dijo: oiga, yo no sé si realmente yo existo. Le dije: perdón, ¿me podrías decir quién es el que está hablando? Increíble, esto se llama el ilusionismo. Han enseñado también, ¿verdad?, que todo es una ilusión, que nada existe, que somos una ilusión nosotros. Le dije: si no existes, ¿cómo te puedo contestar? ¿Quién soy yo entonces? ¿Con quién estás hablando?, le pregunté. ¿Yo también soy una ilusión entonces? Un estudiante de universidad en quinto año, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la Biblia. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están los que todo lo argumentan, todo lo alegan? ¿Por qué lo alegan todo? Porque no conocen. Es como si tú eres un arquitecto y me pongo a discutir los planos, los trazos, las traves, la cimentación, los castillos que una obra, cuando yo no he estudiado arquitectura. Me pongo a discutir tonterías, y así es la gente. La Biblia es hecha por los hombres, hablan lo que no saben. Lo que no saben. Por eso me encanta ir a las universidades, para ponerme como camote a los maestros. Y dice el versículo 20: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahí está.
escritores, Harry Potter, Einstein y todos los demás, ¿verdad? Solamente se acercan con hipótesis, con especulaciones, con filosofías, con ideologías, pero ninguno de ellos hasta el siglo XXI jamás ha podido decir lo siguiente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, nadie. Y el versículo 21 nos lo explica. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, si Dios nos hubiera dejado a nuestro libre albedrío, a que nosotros a través de la meditación, a través de un viaje de hongos o de LSD o de especulación o de los filósofos griegos o de los dramaturgos o escritores, si Dios nos hubiera dejado que nosotros en nuestro entendimiento, en nuestra alma, hubiésemos descubierto quién es Dios, cómo es Dios, de dónde venimos, quiénes somos realmente, ningún psiquiatra, ningún psicólogo nos los puede decir, y cuál es el futuro, hacia dónde se dirige el mundo. Si Dios nos hubiera dejado en nuestra propia sabiduría limitada, humana, no tendríamos absolutamente ninguna esperanza. Seguiríamos en filosofías, en especulaciones, en ideologías, en pensamientos humanos. Pero ya que el hombre, ¿verdad? Y dejó Dios todavía 350 años de Cristo, se vivió lo que se conoce como la época de oro de la filosofía griega. Yo el otro día le pregunté a un maestro de filosofía: oiga, quiero hacer una pregunta, ¿usted cree que la filosofía ha evolucionado? Y me dice: ¿cuál es el fondo de tu pregunta? Y le dije: bueno, 350 años antes de Cristo, estamos hablando de hace 22 siglos aproximadamente. Tuvimos a Demóstenes, Sócrates, Aristóteles, Sófocles, etcétera, etcétera. Maestros de maestros en el pensamiento y en la búsqueda de la verdad. ¿Usted cree que hay algún filósofo en el siglo XX, le pregunté, que se pudiera comparar o en los siglos pasados con la época de oro de los filósofos? Y se puso a pensar. Y comenzó a pensar en Jean-Paul Sartre, en Carlos Sagan, en Freud, en Carlos Marx, en Friedrich Nietzsche, el gran filósofo ateo del siglo pasado. Y me dijo: no, realmente, fíjense lo que me dijo el maestro, realmente, haciendo un análisis, el 90% de los filósofos del siglo XX fueron ateos. Y todos los filósofos del siglo de oro de antes de Cristo, todos creían en Dios. No sabían en qué Dios, pero como por ejemplo Demóstenes dijo: pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa tiene que trascender mi personalidad. No puede estar dentro de mí porque yo no me creé a mí mismo. Esta causa que trasciende fuera de mí tiene que estar en un ser inteligente. Este ser inteligente le llamo la fuerza, o le llamo Dios, o le llamo algo. Pero ellos nunca llegaron a la conclusión ni al resumen de que nos hicimos a nosotros mismos y de que Dios no existía. Ahora, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que en el siglo XX es cuando más ateos ha habido? ¿Saben ustedes por qué? Porque ni Blaise Pascal era cristiano, Isaac Newton era cristiano, Louis Pasteur era cristiano, Abraham Lincoln era cristiano, George Washington era cristiano. Siglos antes, siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, todos los más grandes sabios y científicos eran cristianos y leían la Biblia. ¿Por qué en el siglo XX explotó el ateísmo? Por dos razones. La primera, porque es el siglo donde más tecnología se ha alcanzado y donde más descubrimientos científicos se han llevado a cabo. Pero al mismo tiempo que en el siglo XX llegamos a la luna, el conocimiento, el Sputnik, los satélites, la fisión nuclear, las computadoras, el chip, ahora los iPods. Ahora, bueno, es increíble con qué velocidad el conocimiento trasciende y cómo brincamos del caballo al motor de gasolina. Después de 18 siglos de andar en caballo, se brincó a 1903 el primer Ford modelo T de Henry Ford. Después vinieron los hermanos Wright, la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, la fisión nuclear. 1957, el primer satélite y el primer Sputnik que sale al espacio. 1957, se lanza también el primer satélite de comunicación. 1969, el hombre llega a la luna. En el 73, la primera plataforma en el espacio. Y del 73 a nuestros días, ¿qué cosa nos sorprende?
Yo me acuerdo en el 69 cuando Neil Armstrong y Collins descendieron a la luna, se nos cayó la baba de ver que alguien estaba pisando la luna. Ahorita llegaron a Marte, ¿y qué? Ya nos vale, ya no nos interesa. ¿Por qué? Porque ya perdimos la capacidad de asombrarnos. Ha sido tan rápido y tan vertiginoso el conocimiento que nos ha dejado totalmente bobos. Porque el hombre cuando alcanzó la luna, y el hombre y Freud y Nietzsche, el padre del ateísmo, Ingersoll y Jean-Paul Sartre y los hippies y lo only need is love, y los Beatles y Elvis Presley y los Rolling Stones, sus satánicas majestades, envolvieron y cubrieron con un velo al mundo entero. Y profesando ser sabios se hicieron necios, dice la Biblia. Y entonces el mundo comenzó a jactarse y a creer que porque alcanzamos la luna y alcanzamos los chips y el desarrollo de la tecnología, que podemos gobernarnos a nosotros mismos. Y nos encontramos a la entrada del siglo XXI con una humanidad confusa totalmente y sumergida en las más profundas tinieblas. Ahora les decía en el primer mensaje en la mañana, la enfermedad número uno ahorita, la número uno en el mundo, es la depresión. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Salud, la depresión es la enfermedad más grave del mundo entero, de las casi 200 naciones que habemos poblando este planeta. Dice la Biblia, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, entonces agradó a Dios, y Dios sí dio un plan, un mensaje que iba a destruir el intelecto. ¿Por qué? Porque el pecado entró al ser humano a través del camino y de la vía del intelecto. Adán había recibido información, conocimiento. Adán, esto no lo hagas. Viene otra fuente de información, de data, y le envía otro programa para que lo meta a su disco duro, Adán, y en este disco duro era contrario a el programa que Dios había puesto originalmente en la mente de Adán. Al sacar a Adán de su computadora y su disco duro el programa de Dios y meter otra información, la información que entró al hombre contaminó a toda la raza humana. Traemos todos un virus en nuestro disco duro. Romanos 5:2, porque de la forma como el pecado, de la forma como este software se introdujo en el mundo por un solo hombre, así esta información pasó a todos los hombres, por cuanto todos funcionamos de la misma manera. Ustedes saben que cuando un niño nace, el alma del niño no la crea Dios, la transmiten sus padres. ¿Sabían eso? Déjenme explicarles. Cuando nace tu hijo, ¿cuándo se inicia un ser humano? De acuerdo al Salmo 139, en el momento de la fertilización, en el estado embrionario. Dice David, mi embrión vieron tus ojos. En el estado embrionario, cuando se junta el esperma de mi padre con el óvulo de mi madre y se inicia el primer cigote, es la primera forma en la que se llama esa conjunción celular, en ese momento, de acuerdo a la Biblia, se comienza y se inicia la vida humana. Ahora, el alma, ¿ustedes creen que entonces en ese momento, cuando se junta el esperma de mi padre y el óvulo de mi madre, ¿ustedes creen que en ese momento Dios manda el alma? ¿Saben ustedes por qué no? Porque esto es antibíblico. Porque si Dios mandara el alma, Dios hubiera mandado un alma en pecado, y Dios no crea nada en pecado. Sino que en el momento en el de la fertilización, el alma se transmite a través de la sangre. Por eso la Virgen María no podía tener relaciones con José. ¿Por qué? Porque el esperma, la semilla del varón, es la que transmite y la que trae precisamente este software. No sé qué las mujeres, que por eso ya son más inteligentes, Nosotros los hombres, Dios nos creó para sacar a la primera mujer del ser humano, del primer varón. Eva fue sacada del lado de Adán, pero después de eso todos somos sacados de la mujer. Así que no hay gloria para ninguno de los dos.
Cuando nosotros entendemos esto, que nacimos con un virus en nuestro sistema interior, nuestro componente, nuestro disco duro, nos damos cuenta que por eso funcionamos como funcionamos, actuamos como actuamos, porque yo no puedo actuar de una forma en la que no pienso, porque la forma en que es mi corazón, así actúa mi persona. Primero encontramos que recibimos una idea. La idea se vuelve en una ideología. La ideología comienza a formar nuestra filosofía. Nuestra filosofía determina nuestra psicología. Nuestra psicología determina la manera de actuar, y nosotros actuamos conforme a la primera idea que fue sembrado en nuestro disco duro. Y por eso creemos en los ovnis. Creemos que Dios no existe, que nosotros somos superiores, creemos en Harry Potter, creemos en la brujería, creemos que venimos de los changos, etcétera, etcétera. Toda nuestra información está totalmente envirulada. Estás envirulado, nací envirulado. Y el antídoto contra el virus que tú trajiste en tu nacimiento y el que yo traje se llama la sangre de Jesucristo. Dios escogió esta manera de salvarnos, no a través de ir a una religión, no a través de seguir ritos ni ceremonias, sino a través de una cruz. Y dice el versículo 21, 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eran los contemporáneos y los dos grupos en que se dividía la época de Cristo. Por un lado estaban los judíos, que representan ¿a quién? A la religión. Y por otro lado tenemos a los griegos, que representaban la sabiduría. Los religiosos, los judíos, dice la Biblia que buscaban señales. Haznos una señal, Cristo. A ver, baja una estrella del cielo, o sana a esta persona para que podamos creer. Y cuando crucifican a Cristo, aparte de que Dios no les hizo señales, porque Dios no hace milagros para satisfacer la curiosidad de nadie, ni tampoco porque le gusta el circo, la maroma y el teatro, ¿verdad? Dios no hace esas cosas para que vengan a la campaña de sanidad, para que vean cómo todos son sanados, etcétera, etcétera. Dios no despliega esta forma de actuar, porque Él no da un show a nadie. Cuando estaba en la cruz Jesucristo, los judíos que pidieron señal, ahí pulverizó Dios su religiosidad, porque cuando Cristo colgaba en la cruz, en ese momento era contra lo que decía la Torá, lo que decía Deuteronomio: maldito el que es colgado en un madero. Y ahí los judíos dijeron: ya ven, sabíamos que ese no era el Mesías. ¿Cómo puede un Dios maldecir a su hijo? Esta es la conclusión lógica a la que los judíos llegaron. ¿Cómo puede un Dios, cuando nuestra escritura, si fuera el Mesías, Él no podría? Ningún Dios puede hacer eso. Y para los griegos, por el otro lado, dice la Biblia que ellos siempre andan buscando sabiduría. Y tanto para los griegos que buscan sabiduría, como para los judíos que buscaban señales, dice el versículo 23, para unos fue tropezadero. La palabra tropezadero, escandalizón, en el griego es que se escandalizaron cuando Jesús dijo que Él era el Mesías, cuando la Biblia dice: maldito el colgado en un madero. ¿Cómo puede Dios maldecir a su hijo? Porque también estaba escrito que Él se haría maldición en nuestro lugar. Y se escandalizaron los judíos y le comenzaron a gritar: bájate, desclávate, si tú eres el Hijo de Dios. Y hasta el último momento lo escarnecieron. Y por el otro lado, los griegos, que creían en Titán, que creían en Neptuno, en Zeus, en el dios del mar, en el dios del trueno, en el dios de la tierra, y que nunca jamás hubiera un Dios humillado a bajar con nosotros. Los griegos ahí en la cruz dijeron: es imposible que los dioses hayan hecho esto con su hijo. Dios lo hizo a propósito, para aplastar nuestra sabiduría, para aplastar nuestra religiosidad, y para que nosotros podamos entender que para judíos y como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Quieres buscar señales? Dice Dios ahora, después de 2000 años. Tú andas buscando pruebas de que yo existo. Ahí está la cruz. La resurrección de Cristo es el milagro más grande de toda la historia.
Para los que andan buscando una evidencia, y para ustedes que les gusta la sabiduría y que han formado partido con los griegos, quiero decirles que en ese hombre, vil y despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, se encuentran todos los secretos y toda la sabiduría de Dios del universo. Y para terminar, Jesucristo, dice el versículo 26, escribe claramente a través del apóstol Pablo y del Espíritu de Dios que miremos nuestra vocación. Versículo 26. Con eso terminamos. La palabra vocación significa llamado. Nunca se habían puesto a pensar en esto, ¿verdad? Ni nadie lo ha pensado. Yo hasta ahorita en todos los libros que he leído, ningún escritor lo ha tampoco descrito. Miren vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne. En el siglo XX, ¿cuántos sabios hubo? Podríamos llamar a Alberto Einstein y podríamos decir ahorita que ahorita todavía vive a un muchacho, bueno, ya no es tan muchacho, tiene como 56 años de edad, se llama Stephen Hawking, en Inglaterra, que está limitado, confinado a una silla de ruedas, que es el físico matemático más grande después de Alberto Einstein. Y él cree en Dios. Yo leí su libro acerca del espacio y los hoyos negros, y dijo Stephen Hawking, yo no puedo entender ni entendería nada si no hay Dios, aunque no sabe, pero por lo menos no llegó a la limitación de los sabios ateos y filósofos que dijeron, no existe Dios porque no lo puedo comprender. ¿Cuántos sabios hay entre nosotros ahorita en el siglo XXI? Que tú puedas nombrar, no hay muchos. ¿Por qué? Dice la Biblia, ni muchos poderosos ni muchos nobles. ¿Cuántos millonarios hay? ¿Cuántos ricos? ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos de la sangre azul? No hay muchos, ¿verdad? ¿Se imagina que estuviera el mundo lleno de sabios? ¿Se imagina que estuviera el mundo lleno, que todos fuéramos ricos, que todos fuéramos poderosos? Pero dice la Biblia que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué haríamos si no hubiera albañiles? Ponte a pensar lo que te estoy preguntando. ¿Qué haríamos si no hubiera plomeros, electricistas, pintores, boleros que nos limpiaran los zapatos, pintores y personas de baja estima ante la sociedad? Que es que hay que repartirles a todos casas, que todo tenga seguro social, porque la pobreza es el problema del ser humano. ¿Qué pasaría si eleváramos a toda esa gente a la clase media? ¿Quién haría esos trabajos? Pero nosotros creemos que si los elevamos a un mejor nivel, van a ser igual de felices de lo infeliz que eres tú, que eres rico y millonario. Que por afuera, jajaja, y te estacionas con un buen carro y por dentro chillas. Y la vaciedad que tienes dentro de tu vida la tuvieron los reyes de España, los reyes de Bélgica, los reyes de Holanda, los reyes de Italia, los reyes de Inglaterra, los poderosos, los políticos. Míralos cómo acaban. Pero el hombre sigue creyendo en la necedad de sus pensamientos, que la pobreza es el problema del mundo, y todo aquel que es candidato promete eso, acabar con la promesa. No es verdad, esto es una utopía, jamás nadie lo hará. Fue el sueño utópico de Carlos Marx. En eso fracasó Carlos Marx, en desconocer la naturaleza humana. Cristo lo dijo, a los pobres siempre los tendréis entre ustedes. No es la pobreza el problema humano, es un problema mucho más profundo que se llama pecado. ¿Y qué hace Dios? Escoge a un carpintero, a una persona que tuvo un oficio como los que nosotros creemos que no merecen sentarse a nuestra mesa. Cristo en sus tiempos era un albañil. Era un bolero, le podríamos decir, hasta los zapatos les lavó a las patas cochinas, apestosas, sudorosas y polvorosas a sus discípulos. Y a ese hombre escogió Dios, y cuando nació, no nació en medio del Shah de Irán, ni tampoco con enfermeras, ni con anestesiólogos, ni en el hospital de Los Ángeles. Nace en un pobre pesebre. Esta es la forma como el Hijo de Dios entra al escenario mundial, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. ¿Y qué método usa Dios para salvarnos? No el de nuestras obras, sino el de la muerte de su Hijo Jesucristo. Con el propósito, dice la Biblia, que avergonzar a los sabios. Dios escoge lo débil para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escoge Dios para deshacer a lo que no es, para que nadie se enorgullezca en su presencia. ¿De dónde llama Dios a David?
Llega Samuel a la casa de Isaí, 1 Samuel capítulo 16, y le trae a sus hijos, grandes, bien parecidos, apuestos, letrados, inscritos en el ejército. No es ese, dice Samuel, no es ese. ¿Quién te queda? No, hombre, el pastorcito. Y de allá detrás de las ovejas, Dios saca al hombre más grande, que va a ser el próximo gobernador de Israel. ¿De dónde saca Dios a Abraham? De Irak, de donde nació tu padrino Hussein. De allí lo sacó Dios. ¿De dónde te sacó a mí? ¿De dónde me sacó a mí? Si nosotros vemos la extracción de nuestro pasado, ¿de dónde nos sacó? Yo, por lo menos en mi caso particular, estaba en el lodo. Estaba en el lodo, ya no valía yo nada. Ya no da por mí un quinto. Yo creí que ya mi vida no tenía ningún significado, ningún propósito. Yo no creí que jamás pudiera salir de donde Dios me sacó. Pero de un milagro tremendo Dios nos saca, nos lava y nos exhibe como trofeos, para que el mundo sepa lo que va a hacer contigo y con cualquier persona que le entregue su vida a Jesucristo. ¿De dónde sacó Dios a Pablo? Era asesino de cristianos. Y dice Pablo: a mí, el último de los apóstoles, me escogió Dios para demostrar su gracia y misericordia. Porque si a él lo sacó Dios, y era asesino de cristianos, Pablo, y Dios lo transforma en el apóstol más grande, entonces, ¿por qué tú has perdido tu esperanza? No importa lo que ustedes hayan hecho, es el mensaje que predicamos, en la palabra en la cruz. Si tus pecados, me dices ahorita, es que usted no sabe, yo he matado a 20 personas, he abortado, me dicen la bruja de la Roma, me dicen el secuestrador de por acá, llevo mi 5º matrimonio, he abandonado a mis hijos. La Biblia dice: si tus pecados fueran como el carbón, de negros, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. El mensaje del cielo es que hay perdón y misericordia. El mensaje del cielo es que tenemos esperanza en la cruz del Calvario. Y si tú para esto te es locura, recházalo y sal por esa puerta como entraste. Pero si tú en esta mañana le crees a Dios el testimonio que nos ha dado acerca de su Hijo, este mensaje se va a convertir en el poder de Dios en tu vida. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, porque verdaderamente, Señor, no podemos más que admirar tu sabiduría, ya que la nuestra es totalmente una necedad delante de tus ojos. Gracias, Señor, porque Jesucristo es tu poder, y en esa cruz tú exhibiste a un hombre débil, a un hombre coronado de espinas, que aún los más grandes dirigentes actuales del Oriente dicen: ese hombre fracasó al haber escogido a pescadores, pero Dios lo hizo a propósito. Ese hombre fracasó porque se dejó crucificar, pero Dios lo hizo a propósito. Ese hombre no tiene ninguna esperanza porque hubiera libertado al pueblo judío del Imperio Romano, pero Dios lo hizo a propósito, para avergonzar a los sabios, para desechar el entendimiento de los entendidos, para avergonzar a la humanidad, porque nuestra sabiduría jamás comprenderemos a Dios, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero Dios te presenta un mensaje en el que tú tienes que escoger: creer el mensaje de las religiones que te dicen que por las buenas obras, y tú sabes muy bien, lo sabemos todos en la conciencia, que no tenemos buenas obras. Y las que tenemos son como trapos inmundos delante de Dios. Pero si creemos el mensaje que Él lo hizo todo, y que después de recibir a Cristo, claro que tenemos que hacer buenas obras, pero ya no para salvarnos, sino como el fruto de nuestra justificación, como la consecuencia de nuestra salvación. Los cristianos no nos portamos bien para ganarnos el cielo,
sino porque ya nos ganamos el cielo, la única demostración de que tenemos la vida eterna. Porque la fe sin obras es totalmente muerta. Las obras demuestran físicamente, visiblemente, a un mundo incrédulo que nuestras vidas han sido transformadas por el poder de Dios. En esta mañana Dios te ofrece el perdón de tus pecados. Y no importa lo que hayas hecho, oh pecador que me escuchas, si tus pecados fueran negros y sucios como la tierra y el carbón, Dios te dice que los emblanquece como la nieve. Te los limpia con la sangre de Cristo, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento en el Espíritu Santo. Vengan a Cristo en esta tarde. Ven a la cruz y cree el mensaje que se va a convertir en el poder de Dios en tu vida. Todos ustedes que quieran, los que nos ven por la televisión también, invitar a Cristo en este momento a su vida, díganle estas palabras. Ahí desde tu lugar, donde quiera que tú estés, dile: Señor y mi Dios, creo en esta mañana tu testimonio que me has dado acerca de que en la persona de tu Hijo Jesucristo se encuentra el perdón de mis pecados. Creo que en la cruz, con tu sangre que derramaste, Señor Jesucristo, tienes el poder de lavarme y darme el poder de vivir para ti. Te pido que entres a mi corazón, Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo, para que tú me puedas cambiar y fortalecer, iluminar mi mente, tener tu sabiduría y comprender por primera vez tus pensamientos y tus caminos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.